Bienvenidos al Hotel Jorge Juan con Javier Aznar, un podcast de Vanity Fair y Seagram's. Tengo hoy aquí a mi querido amigo Suances, corresponsal de el diario El Mundo en Bruselas, jugador de bolos y entusiasta del arroz. ¿Cómo estás, Suances? ¿Pablo? ¿Qué tal, Javier? Muy bien, encantado. La verdad es que me hace gracia porque cuando digo que eres entusiasta del arroz, quiero recalcarlo, porque cada vez que vienes a Madrid de tu retiro espiritual en Bruselas, siempre me mandas un WhatsApp que solo y únicamente pone arroz en mayúsculas y que es como la señal a la que acude Batman, y yo voy raudo y veloz porque soy fácil. Nunca dices que no. Nunca digo que no. No, pero es verdad. O sea, cualquiera que viera nuestras conversaciones se preocuparía por el nivel de desarrollo cognitivo, porque empiezan todas con arroz. Por eso quería montar el podcast, para que la gente viera que tenemos... Hay más pozo que eso. Hay más profundidad que arroz y partidos de fútbol que organizas, a los que voy. Hablando de arroz, ¿cuál es tu arroz favorito? Pues soy muy simple. O sea, a mí el arroz del señorito en general, el señoret siempre es el que por defecto pediría, pero soy bastante abierto. El último que comimos es uno de los que más me ha gustado nunca. Fue la bomba, ¿no? Fue en la bomba. Porque acaba de cerrar. Sí, desde luego lo cerramos. En uno de los mayores disgustos que me he llevado no ha sido repetición de elecciones, cumbres europeas, no. Ha sido enterarme de que había cerrado el restaurante. Sí, tomamos un arroz además muy... Era muy extraño. Era con, diría, pato y verduras, sí. o algo así como muy exótico, no sé. O incluso ventresca con... No me acuerdo qué tenía, pero era maravilloso. Sí. Era maravilloso, sí. La verdad es que luego nos tomaremos uno al salir del podcast, ¿no? Sí, ha sido la condición para que aceptara venir. Es la única condición ha sido el arroz. Esto es un trámite para el arroz. Esto es un absoluto trámite. Yo soy un mercenario del arroz. Hago cualquier tipo de cosa. O sea, los periodistas en general somos mercenarios, pues imagínate yo. ¿Cómo estás de corresponsal en Bruselas? ¿Cuál es tu experiencia? Porque llevas ya, ¿cuánto tiempo? 5 años. Uh-huh. ¿Y cuál ha sido tu experiencia en una ciudad, además, como Bruselas, que es muy especial? Porque, claro, ahora mismo es el centro neurálgico de todo lo que ocurre en Europa y eso tiene sus pros y sus contras. ¿Cómo lo estás viviendo? Dices que es especial, pero lo dices de oídas, ¿no? ¿Por qué? Porque llevo 5 años diciéndote que vengas y sigo esperando. Ni con familia allí hemos sido capaces de que vinieras a Bruselas. Iré pronto, te lo he dicho alguna vez. Es que no me das garantías de una habitación grande, luminosa... Grandes y luminosas seguro que no. Eso segurísimo que no va a ser la habitación. Ese es uno de tus principales problemas, ¿no? La luz es el principal problema de Bruselas. Es verdad que no es una ciudad... es mucho mejor de lo que parece. Yo había ido, antes de ir de corresponsal, había ido muchísimas veces a Bruselas. Fui de Interrail, tenía 19 años, y nos dispararon, literalmente. ¿Cómo que se dispararon? Dispararon una pistola contra los cristales de... estábamos en un barrio chungo, en un albergue juvenil, en un barrio, no sé si era turco... Nunca he buscado dónde estaba ese albergue juvenil desde que vivo allí. Pero hubo una pelea monumental por la calle, entraron a dar una paliza a la persona que estaba el turno de noche guardando el albergue y rompieron un cristal. O sea, fue una cosa... Esa fue mi primera experiencia en Bruselas. Esto es algo inédito. Es la primera batallita de corresponsal antes de ser corresponsal. 20 años de ser corresponsal. Sí. Tiene mérito, oye. Después había ido de vacaciones, había ido de trabajo varias veces y me horrorizaba. Pero luego la ciudad está muchísimo mejor de lo que percibes si simplemente vas un par de días a las instituciones europeas o puramente de pasada. Tiene una vida increíble, tiene una vida cultural alucinante, montones de exposiciones, música de todo tipo. Estuve hace unas semanas con mi madre en un concierto que daban los nietos de Violeta Parra y estaba lleno, por ejemplo, de chilenos, el auditorio del Bossar, uno de los centros culturales. Todo el mundo pasa por Bruselas. Esto es un cliché, pero es verdad. O sea, yo ahora me cruzo amigos del colegio, de la universidad, con los que he jugado al fútbol. El campeonato de Europa de bolos de hace unos años se hizo en Bruselas y vino mi hermano con todos mis amigos de toda la vida a jugar. O sea, al final todo es un centro neurálgico. La ciudad es pequeñita, es muy accesible. Ahora, la luz, no. O sea, no es la ciudad más fría del mundo. Llueve, pero no es el gran problema. El problema es que es gris. Literalmente el cielo es gris.
Hay 330 días al año en que tú miras hacia arriba y está o gris o negro. Y es algo que además nosotros a veces no valoramos hasta que te vas, ¿no? No puedes concebir. Yo no lo concebía. Ese tipo de clima no lo concebía. Yo lo llevo. O sea, no es ideal, tienes que hacer escapadas, vas buscando. Yo busco arroz y sol en verano como cualquier guiri. Hace poco, en marzo, estuve en el cumpleaños de un amigo en Ibiza. Hacía una fiesta sorpresa a su mujer. Yo había ido a Ibiza de vacaciones muchas veces. Y fuimos unos cuantos amigos. Y iba con una de mis amigas fuimos a la playa, era un 15 de marzo. Y ellas iban con sudadera y una toalla para sentarse a hablar. Y yo estaba tumbado al sol, bañándome. Era el único en toda la playa que se estaba bañando y tumbado al sol. Y mi amiga, con un rencor acumulado, totalmente justificado, me decía: ¿te acuerdas de los problemas que nos ponías tú hace 10 años cuando veníamos? Que no querías ir a la playa porque no había sombra y que eso de tomar el sol era una aberración. ¿Tú te puedes ver ahora? Bueno, es que estoy a puntito de ir con calcetines y chanclas por la calle porque soy un guiri absoluto y necesito desesperadamente luz. Entonces, en vacaciones, o sea, la idea de irte de verano a Noruega, a Islandia, vamos a hacer una ruta inconcebible. Yo voy a la playa y ahora me he ido 3 semanas a Grecia a quemarme bajo el sol, pero vamos, no hacer otra cosa. ¿Dónde has estado en Grecia? Estuve en Atenas. A mí Atenas me gusta muchísimo, es una ciudad que genera muchísimos sentimientos encontrados, ¿no? O te gusta mucho o no gusta. Es verdad que es una ciudad bastante cascada. Sí, es caótica, es desordenada, pero es una de esas ciudades que tiene, a mí también me gusta mucho, tiene encanto. Tiene mucho encanto. No es limpia, no es... No. Después, además, no sé cómo está ahora. Yo fui en la época de la crisis y era bastante dramático ver todos los establecimientos en fila, todos cerrados. Pum, pum, pum. Ahora está algo mejor. Mis amigos griegos, los que conocen también España, ellos dicen que... Te refieres a Varoufakis, ¿no? Que es amigo tuyo ya de tantas... íntimos amigos. Tantas veces que las has visto por ahí, en Bruselas. Pues todos mis amigos griegos menos Varoufakis vienen a pensar, dicen que Madrid, por ejemplo, es una especie de Atenas mejorada y moderna y limpia. Entonces, yo en Atenas estoy como en casa. O sea, el ambiente, la sensación, el clima, el tipo de vida social. Es que yo creo que hay una especie de hilo ahí entre España, Italia, Grecia. Para empezar, que somos muy malos con el inglés. No, los griegos no. Los griegos ya... No, los griegos son muy buenos. ¿Sí? Te sorprendería. No tiene nada que ver con los españoles, con los italianos, sobre todo los del sur. Ese hilo en Grecia no. Hay un... hablan sorprendentemente bien. Yo recuerdo incluso hace 4 o 5 años fui al Museo Arqueológico y luego andaba perdido y no llevaba móvil, no llevaba GPS ni nada. Y tenía que preguntar hacia dónde era la dirección porque estaba en el borde ya era tarde y era el borde del barrio de Omonia. El barrio de Omonia es el barrio tradicional en Atenas donde están los anarquistas. Pero en los últimos años se ha deteriorado muchísimo. Ha pasado de ser la cosa pintoresca donde los anarquistas marcaban un poco el territorio y tenía una mezcla entre decadencia y encanto. Ahora es una zona casi de no-go en la que te advierte todo el mundo que no pases por allí. De hecho, este verano pasé por allí, por las puertas otra vez del arqueológico y tuve dos amagos de bronca, agresión, robo. Entonces, no sabía hacia dónde ir y dije, tengo que preguntar a alguien antes de meterme por la calle que no sé, porque ya está oscureciendo. Y lo único que había era un señor, un portero de una casa, 75 años como poco tenía el señor, y yo iba un poco desesperado. Y le dije, excuse me, the center. Y me respondió con un acento de Oxford y una dicción de Eton. En tu cara. En mi cara diciéndome, él con mucho cuidado, por si yo no lo entendía, explicándome cómo se podía ir hacia Monasterakis evitando las zonas malas. Y a mí me ha sorprendido. Yo ahora tengo muchos amigos que son periodistas y a los que he visto este verano, por ejemplo, no era consciente porque los he visto siempre por separado desde hace muchos años. Pero he estado en Atenas, he estado en las islas de Milos, Sérifos y Sifnos. En Sérifos estaba con un amigo que trabaja en Bloomberg en Bruselas y estaba en casa y su madre allí junto a la playa y miro un diploma y digo, oye, ¿y esto? Ese es mío. Digo, ¿tienes un doctorado en ciencias políticas por la London School of Economics? Y dice, sí. Y yo, ah. Luego estuve con 2 amigas en Sifnos. Una estudió la carrera típica de Oxford, el PPE, ¿no? De política, filosofía y economía, en Oxford. La otra había estudiado y hecho su carrera en una universidad de Boston, y así uno detrás de otro. Y yo decía, oye, pero ¿qué me he perdido aquí?
Y estuve con otros amigos, y todo con su familia, que alejados del periodismo, trabajos, todos hablaban un inglés estupendo. Me ha dejado muy traumatizado este descubrimiento de los últimos 5 o 6 años de Grecia. ¿Y las islas griegas te gustan? Muchísimo. ¿Has estado en Ios? No está en Ios. Ios No. me parece de mis favoritas. Luego hay otras que están ya están totalmente ya Sí. Descontroladas. Santorini, Mykonos, descontroladas. No puedes. Santorini es una isla, a mí me gusta, es muy bonita, pero ahí no puedes estar en esa verano. temporada no puedes. De junio a octubre no se te ocurra pisarla, y bueno, Mykonos no se me ha ocurrido pisarla nunca. Pero todos esos alrededores, incluyendo Santorini, Milos, Serifos, Himnos, Paros, Antíparos, a mí todas esas islas. ¿Nachos te gustó? No, o sea, me gusta mucho esa zona. Y cuéntame un poco, ¿cómo es la vida de corresponsal? ¿Qué has aprendido y qué disgustos o alegrías te has llevado en el proceso? Yo siempre había dicho, yo no estudié periodismo, yo llegué al periodismo un poco casi por casualidad. Pero en mi casa sí que había, yo estudié historia y sociología, pero en mi casa sí tenía muchos libros de periodistas, y tenía sobre todo de corresponsales de guerra. Libros de españoles o extranjeros, desde Anderson Cooper a los libros de homenaje a Miguel Gil, todo lo que había sido. Entonces tenía una fascinación desde fuera por todo lo que era el reporterismo de guerra. Pero llegué por casualidad en 2006, pues no sabía qué hacer muy bien en mi vida y acabé haciendo un máster de periodismo, y luego ya acabé quedándome en el periódico En El Mundo desde entonces. Y yo siempre había dicho que quería ser corresponsal, pero siempre con una coletilla. En cualquier lugar salvo Bruselas. Y lo decía sistemáticamente, decía, no, Bruselas es un coñazo, ese trabajo es aburridísimo. Y es verdad que lo que es ahora cubrir la Unión Europea no tiene nada que ver con lo que era hace 10 años. Hace 10 años los temas, o sea, cuando empieza la crisis económica, la crisis en 2008, y hay una crisis política a partir también de toda la crisis con Grecia desde 2010, la Unión Europea se politiza. Entonces, hay la cobertura de estos temas es mucho más cercana, es más política, tiene mucho más seguimiento, mucho más interés, y genera una atracción mucho más clara que cuando tenías que cubrir solo cuotas de pesca, reuniones de agricultura y consejos extremadamente técnicos y por lo general aburrido. Entonces, yo que había estado en la sección de economía durante muchísimos años editando los temas de nuestros corresponsales allí, decía, esto es un coñazo insoportable. Además, había estado en Bruselas muchas veces, no me había gustado, así que dije, nunca. Y recuerdo perfectamente, en 2014, el día antes de que me propusieran ir a Bruselas, se habían abierto unas plazas porque había unos movimientos, había habido una plaza en Nueva York vacante, yo me había postulado como media redacción, claro, todo el mundo quería ir a Nueva York, y estaba con una amiga periodista italiana y su familia, estaban en casa, estábamos hablando, y ella me decía, pues a mí me encantaría ir a Bruselas, y yo decía, qué horror, vamos, ni de coña, nunca, nada. Y a la mañana siguiente me lo ofrecen, y cuando la llamé por la tarde, vamos, todavía no me la ha perdonado, me guarda un rencor inmenso. Entonces yo no quería ir a Bruselas. Una semana después allí había cambiado completamente. Me encantaba la ciudad, me encantaba la vida y los temas me empezaban a apasionar. 5 años después fue la mejor decisión de mi vida. Nunca he sido más feliz, nunca he hecho un trabajo que me gustara más y he encontrado aquello para lo que diría que he nacido. Es decir, se juntan un poco mi proverbial falta de empatía con el resto de las personas, o sea que la soledad del corresponsal de estar trabajando en casa o en una sala de prensa la llevo francamente bien. Luego los temas me gustan y la libertad que te da eso, el no tener que estar fijo en una silla durante un número determinado de horas, el poder dedicarte a tiempo completo, esa mezcla anárquica de horarios, yo ahí me muevo como pez en el agua. Nos habló mucho de esto, de la vida corresponsal y de trabajar por libre, casi sin jefe, tú currarte los temas por tu cuenta. Nos habló mucho aquí en el podcast David Jiménez, que fue director del Mundo y también fue corresponsal. No sé si escuchaste la conversación. Lo escuché. Y como tú, que sigues trabajando en El Mundo, ¿qué te ha parecido el director? ¿Qué impresiones tienes y cuál ha sido tu sensación al... No sé si lo has leído. Lo he leído. Sí. De hecho, lo he leído, pero nunca había hablado en voz alta de esto, o sea que vas a tener una primicia. Una primicia, sí. Lo he leído. Es un asunto obviamente delicado. O sea, en la redacción ese libro ha caído francamente mal, no es ningún secreto.
yo cuando he pensado en el libro, lo comparo, no sé si esto te lo había dicho ya, lo comparo con Varoufakis, con el libro que escribió Varoufakis sobre sus 6 meses de ministro y su negociación con la Unión Europea. ¿Esto no te lo había contado? No. El libro se llama Adultos en la sala, y entonces es un libro en el que él cuenta pues, su punto de vista de lo que fueron esos meses, ¿no? De la negociación. Entonces el libro, ambos están muy bien escritos, los dos saben escribir, tienen ritmo, se lee muy, muy rápido. Pero yo creo que tiene 2 partes diferentes. Hay una parte en la que Varoufakis hace una crítica al sistema, por un lado económico, que es típico en sus libros, y luego al funcionamiento de la Unión Europea, que yo creo que está bien. Puedes estar de acuerdo o no, pero es una crítica que está bien armada, tiene argumentos, tiene alternativas. Entonces es una crítica válida e interesante y de la que puedes aprender cosas. Yo creo que en el libro de David hay una crítica que es válida. Más allá de lo que señala individualmente, hay una crítica al periodismo, en España, a la forma de funcionamiento de los medios y demás, que independientemente de si estás de acuerdo o no, o de si todo lo que dice es coherente con lo que él hizo al frente de la redacción o no, y además, esa parte yo creo que está bien, puede estar de acuerdo o no, y hay cosas con las que estoy de acuerdo, otras que no, otras hubiera ido más en profundidad que él, pero bueno, es una crítica válida. Luego hay una segunda parte que yo creo que le pasa lo mismo que a Varoufakis, en el que no acaba de entender muy bien nunca cuál fue su lugar, cuál fue su responsabilidad, cuál era su trabajo, qué implicaba y la imagen que transmitía al resto del mundo. En el caso de Varoufakis, mi gran crítica a él durante esos meses es que nunca entendió cuál era su misión. Él, después de poner a su país al borde de la caída, y de hecho lo dejó con un default al FMI, a punto de un impago al BCE y con un control de capitales y un corralito en los bancos, él nunca entendió que su trabajo no era dar una lección de economía a los ministros de la eurozona, no era pasar a la historia como el ministro más inteligente, no era aquel que debía ser recordado como el que plantó cara a la Unión Europea. Su trabajo como ministro era conseguir el mejor acuerdo posible para su país, o la mejor salida posible para un país que no tenía dinero para llegar a fin de mes, literalmente. O sea, el problema es que no lo tenían. Ahí, se puede criticar a la Unión Europea, a los socios, a Alemania, al Eurogrupo, y se debe criticar. Pero el trabajo de Varoufakis en ese caso no era ser recordado como el tío más listo. Y se obsesionó durante 6 meses en ser recordado como el tío más listo, en demostrar una y otra vez que era el único que sabía de economía. Muy vanidoso. Vanidoso hasta el final. Y con yo recuerdo, luego vuelvo a David, no me escaqueo, pero yo recuerdo una rueda de prensa, para mí es la que me marcó con Varoufakis. En medio debía ser marzo quizás o abril, en el que había muchísimos rumores casi diarios de si Grecia tenía dinero básicamente para pagar las pensiones o las nóminas el mes siguiente, o para hacer frente a los vencimientos de deuda. Y en una rueda de prensa, uno de los corresponsales de Bloomberg en Grecia, Bloomberg le pregunta: señor Varoufakis, ¿tiene usted dinero para pagar mañana o lo que fuera? Y Varoufakis vuelve a soltar con una clase de economía y genere. Y el corresponsal, que es norteamericano, pero se crió en Grecia, habla griego perfectamente y tiene un vínculo emocional con Grecia, volvió a levantar la mano y le dijo: señor Varoufakis, por favor, debe comprender usted, soy Bloomberg, de que una no respuesta a esta pregunta es una respuesta. Y que si usted no responde sí o no, o sea, si no me da una respuesta clara, el mercado lo va a interpretar. Yo no sé si usted es consciente de ello. Y Varoufakis volvió a dar una clase de economía en vez de responder a esa pregunta. Pues para mí eso resumía cómo no entendió nunca cuál era su responsabilidad y su función. Y yo creo que en el libro de David se transmite un poco esa imagen. Yo creo que no es consciente de cuál era el trabajo. Hay una escena, yo recuerdo, cuando nada más llegar, que le dice Lucía Méndez, lo lleva a la recepción del Palacio Real a que conozca a alguien. Va a ser el director de un diario de tirada nacional, no conoce a nadie porque lleva 20 años fuera. Y él todo el rato transmite la necesidad, las ganas que tenía de largarse de allí, de no saludar a nadie. Bueno, pues creo que no entendiste cuál debía ser la función de tu trabajo. Entonces, a partir de ahí, yo creo que el desastre estaba garantizado. Y tú, has dicho que no estudiaste periodismo, pero creo, y lo demuestras a diario, que eres
un muy buen periodista. Y para ti, ¿cuáles son las claves que tiene que tener un periodista que tú valores y que admires y que en los que te fijas y qué características y qué virtudes? No lo tengo muy claro. O sea, no tengo un patrón que digas es único. No idolatro, yo no tengo un ídolo, nunca lo he tenido ni en periodismo ni en otra profesión. O sea, tengo gente a la que lees y que te gusta mucho lo que hace. En general, evitar la búsqueda de gloria. O sea, aquí hay que asumir que no vas a pasar a la posteridad. Y si pasas a la posteridad no va a ser por buscarlo. Yo si me voy mañana de Bruselas, dentro de 6 meses, absolutamente nadie, ni en Bruselas ni en España, recordará ningún texto concreto de los que yo haya escrito. Por uno, algún amigo, mi madre se acordará de alguno. En un año, absolutamente nadie. Y en 5 años nadie, el 90% ni se acordará de que yo estuve en Bruselas. Entonces no puedes comportarte como si fueras un imprescindible, como si tuvieras un talento inmenso. Yo soy muy básico. O sea, yo con el periodismo y con el arroz. Generalmente con el periodismo y con el arroz. Es una buena ley de vida. Con que no mientas. Con que no exageres. Y con que sepas ajustarte a lo que estás haciendo, me vale. Es decir, cada uno tiene las virtudes que tiene. Hay gente que escribe, que tiene un talento inmenso para juntar palabras, hay gente que tiene un talento inmenso para entender los números, hay otros que logran sacar en las entrevistas con una técnica, con otra información de la gente, hay gente que es buenísima sacando noticias. O sea que hay muchos tipos de periodista y a mí es verdad que no me gusta uno solo. O sea, creo que hay que combinar. Y de la misma manera que no puedes escribir con el mismo tono, la misma estructura y el mismo lenguaje, un obituario, una noticia de economía, una crónica de un atentado y una entrevista, y hay mucha gente que lo hace, no se puede tratar de en todas y cada una de los textos que vas a hacer lograr la perfección. Entonces, yo le pido al periodista que sea escrupuloso, soy súper escrupuloso con el tipo de información. Es decir, no te lo inventes. Si tienes poco, pues cuenta poco. No lo estires. Lo que no. Entonces, yo sabes que soy un liberal. Entonces, mi aproximación a la vida, como al periodismo, es un poco como Isaiah Berlin. Es la idea de libertad negativa. O sea, yo lo hago por descarte. Entonces, yo no te puedo describir qué es las características que tiene el gran periodista a lo mejor, sino te puedo ir restando todo aquello. Sí, es igual de válido. Entonces todo lo que me tal. Entonces si te pillo mintiendo, exagerando o copiando, absolutamente fuera. Me hace gracia eso, me he acordado un poco de lo que decían de Miguel Ángel cuando la anécdota esta que cuentan siempre, ¿no? Que le preguntaban que cómo pudo esculpir el David, ¿no? Y decía, pues veo el bloque de mármol y quito lo que no es David. Claro. Pues esto es igual, ¿no? Pues es tan importante a veces lo que quitas como lo que... Sí. Yo escribí hace años un post en el blog que es uno de los que más recorrido tuvo entre periodistas, que era... El blog que tienes en El Mundo, dices. No. El Maventrap. El mío es uno que se llama Maventrap, que escribo de Pascuas a Ramos. Pero hubo épocas en las que escribía más. Entonces hubo uno inspirado por otra idea similar, que eran lecciones para jóvenes periodistas. Yo decía lecciones y collejas para jóvenes periodistas diciendo, oye, vale, ¿qué es lo que necesitáis o no? Y sí, lo pondré en cuando colguemos el podcast, lo pondremos acompañando el post. ¿Está actualizado o no? ¿Cambiarías cosas o no? Pues me llegó hace poco porque de vez en cuando alguien lo recomenta o comenta en el aunque hayan sido hace muchos años ya. Y lo leí, yo creo que lo mantendría. Quizás podía añadir algo con la experiencia ya de estar fuera, pero más o menos lo mantendría. Entonces yo a un periodista, independientemente de lo que haga, le pediría que supiera un básico de estadística. Da igual de lo que vayas a hacer, de cultura, de local, internacional, de economía, pero un mínimo básico de conceptos estadísticos y conceptos económicos, la mayor claridad posible a la hora de escribir. Hay muy poquita gente que tenga ese talento para hacer genialidades. No todos somos Javois con las palabras, pero igual que Javois no te va a hacer una crónica de economía,
tú no vas a poder hacer seguramente una crónica social o política o deportiva como lo hace Javois. Entonces, si no tienes ese talento, bueno, pues practícalo, pero ojo, no lo hagas a nivel profesional. Asume las limitaciones de este trabajo, asume todo lo que vas a firmar. El trabajo del periodista es firmar. Entonces, luego no puede ser que cuando se te echen encima, no, es que, no, si lo firmas es cosa tuya, si no lo estás con ello, no lo firmes. De la firma para abajo todo es tuyo, de la firma para arriba ya sabemos que en los medios funciona de otra manera, pero de la firma para abajo tienes que hacerte responsable. Asume que vas a cometer errores, es imposible no cometer errores, el periodismo no es cirugía torácica, es medicina de urgencias. Te llegan gente sangrando y desangrándose con 3 heridas de bala y tienes 30 segundos para tomar la decisión de qué haces primero. Y a veces te equivocas. Bueno, pues es lo que hay. Es decir, no es una justificación, tienes que hacer todo lo que esté en tu mano para que no lo haga, comprueba una y otra vez, pero asume que te vas a equivocar y tira para adelante con ello. Hay que mandar una serie de mensajes. El periodismo de ahora es mejor que el de antes. Cuando hay cierta idea de que el periodismo que se hacía a lo mejor hace 30, 40, 20 años era mejor. Pero yo creo que casi todo en general, ¿no? O sea, te quiero decir, Claro. En general siempre recogemos algo que ha estado bien, que otros han desforzado el camino y tu responsabilidad es no dejarlo peor de lo que te has encontrado. Pues ahora es peor. O sea, el periodismo que se hace ahora es mejor en el sentido de más fiable, más riguroso, pese a todo lo que todos sabemos y sus lacras y sus fallos. Pese a todo es mejor. Si tú coges un periódico de hace 20, 30 años, tienes textos muy buenos, pero ves la mayoría de las cosas y dices, ¿y esto de dónde sale? ¿Qué ocurre? Que el sistema es mucho peor en general, es decir, hay menos gente, Claro. hay menos edición, hay menos control, hay menos recursos. La web es algo tan laxo y es un universo. Físicamente y materialmente hay muchísimos menos recursos, hay menos tiempo. Antes tenías 12 horas para escribir un texto y te podías recrear. A lo mejor podías hacerlo más bonito, más cuidado. Ahora tienes 12 minutos o 12, a veces minuto y medio desde que salte algo hasta que, oye, ya hay un urgente, rápidamente manda algo. Entonces ahora mismo digamos que todo lo que lo rodea es peor. Las condiciones son... pero sin embargo, la calidad, yo creo, porque el nivel de accountability también es mayor. O sea, ahora tenemos la sensación de que ahora es un desastre porque lo percibimos. En realidad, había una ficción hasta hace muy poquitos años en el que tú comprabas un periódico, escuchabas una cosa y básicamente decías, bueno, pues será verdad seguramente todo lo que está. Hasta que llegabas a algo que te afectaba a ti. Exacto. Entonces llegaba algo que te afectaba y decías, si es así con todo lo demás... No, pero no, es que no decías eso, decías, no, esto está mal. Pero por algún tipo de mecanismo decías, no, pero el resto seguro que está bien. Pues a mí no, a mí al revés. Y me pasa hoy en día, cuando veo a alguien que respeto y admiro en cualquier campo y de repente suelta sobre un tema que yo conozco bien o domino una barbaridad o algo bastante insensato, digo... Entonces todo lo que me está tragando este tipo hasta ahora lo pongo en cuarentena porque... Pero sí es un mecanismo normal, pero tú ahora decías, no de esa persona, pero a lo mejor decías, comprabas el periódico y decías, pues bueno, me fío de esto, y de repente llegabas a una cosa que te afectaba a ti de una cosa muy especializada. Pues tú eres una correduría de seguros y esto que contaban no es bueno, y decías, pues esto lo han contado mal. Pero no había un mecanismo que te hiciera pensar todo lo del periódico está mal. ¿Qué ocurre? Que ahora constantemente a través de tu red social, en el sentido literal o más amplio, lo compartes de una manera más clara. Es decir, puede ser Twitter, puede ser Facebook, puede ser Instagram, puede ser LinkedIn o puede ser tu WhatsApp. Mira qué barbaridad es esta, mira qué barbaridad. Entonces tú eres consciente constantemente de algo que antes no sabías, porque tú antes veías esto de correduría de seguros y pues se lo decías a tu pareja, a tu padre, a tu hijo y ya está. No salías a la calle a decirle a tu vecino, oye, ¿sabes que el periódico de hoy está contando? Pero ahora sí lo haces constantemente y lo señalas. Entonces, ¿qué ocurre? Que como ves muchos más errores, no creo que tengan más errores ahora de los que tenían hace 20 años, pero ahora nos chocan mucho más. Eso, por una parte, sin embargo, ha hecho también que los estándares en algunos lugares hayan subido. Porque, claro, sabes que ahora mismo te van a pillar. Sigue siendo increíble cuando ves algunas cosas y dices, pero ¿cómo haces esto si sabes que te van a pillar? Si es que ahora no te puedes esconder en ningún lado y aún así hay gente que lo sigue haciendo. Bueno, pero hay más control ahí y eso, a medio plazo, quiero pensar en que va a forzar a un poco más de hacerlo bien. Quizás ahí soy un poco optimista además en ese sentido. Pero bueno, buena parte del deterioro ahora mismo también es personal. O sea, ahora es muy normal que cualquier persona le paras por la calle, oye,
¿qué periodistas conoces? Es el que odia, que miente. Puede ser el del programa de joder, fútbol, el puede ser el tertuliano, de turno. puede ser el que sea, pero seguro hay unos cuantos. Este se lo ha cargado. En un público muy amplio, incluso el que no compra periódicos, el que no sigue las noticias. Pues yo creo que también hay una parte de responsabilidad de cada uno de los periodistas de tratar de fortalecer la institución. Es decir, oye, pues mira, yo trato de no decir barbaridades, de no decir tonterías, trato de, cuando hay un artículo bueno, sea mío o de otro, destacarlo para que se vea, para generar una base, decir, oye, pues mira, este artículo es bueno. Oye, el tío que tiene el mundo en Bruselas parece bastante razonable, no dice barbaridades, nunca le hemos cogido en un renuncio, bueno, un renuncio en sentido más laxo, es decir, nunca le hemos cogido una mentira, pues nunca miente, no dice barbaridades, parece bastante equilibrado. Pues oye, a lo mejor logras decir, vale, pues cuando la gente se burla de los periódicos, nosotros estamos curtidos, en ese sentido somos un poco como árbitros. No quiere decir que no, o como jugadores, deportistas, no quiere decir que no te duela, pero hombre, no puedes saltar al Bernabéu si que te llamen cualquier barbaridad desde la grada. No quiere decir que un día no te vaya a afectar, porque te afectará, o que no haya que parar un partido por cánticos racistas. No, pero tú siendo un profesional sabes que te va a ocurrir, pues con el periodismo igual. Tú no puedes escribir en un periódico sin saber que te va a caer la del pulpo. Da igual lo que pongas, va a haber un 50% del que lo lea que va a pensar que eres un hijo de puta. Un gilipollas, un mentiroso o un vendido. Y vas a leer constantemente burlas de tu periódico. Mira el de Lo Mondo, mira el de 11M, mira el de no sé qué. O sea, claro, pero esto es constante. Incluso es gente que es amigos tuyos, gente que te llevas bien, te lo van a poner con una falta de respeto. No, incluso los más lectores de tu periódico son los peores. Los peores. Pero bueno, tú sabes que esa forma parte de eso. Pero si logras al mismo tiempo que, oye, unos cuantos digan, oye, no, asocian que esta sección, que este periodista o que esto así genere cierta credibilidad, cierta confianza, pues oye. Yo soy uno de los últimos defensores, creo, de la importancia de las cabeceras. Y lo mantengo. Creo que eso es un valor tremendo, porque El Mundo, Vanity Fair, Vogue, El País, tienen todavía un nombre, un pozo, un valor intangible que es muy difícil de medir, además, para... Si quieres vender una empresa de estas, ese valor que tiene la cabecera es complicado de valorar en su justa medida. Y todo lo que hay detrás, que es el trabajo de años y años y años, con sus fallos y sus tal, pero sigue teniendo ese pozo de credibilidad que es dificilísimo hoy en día tenerlo. O sea, que eso todo va más que con el tema de la posverdad, de todo este rollo de las fake news, de ahora de los vídeos y todo que se han puesto de moda, de el que te falsean la cara con la voz de otro. Cuanto más vaya de esto, más importancia van a tener las cabeceras con un nombre, con una historia detrás, con... Eso es, para mí, yo lo sigo valorando, que parece que es algo como en desuso defender eso, pero... Yo, o sea, ahora estoy dentro, ahora soy un periodista y estoy en una cabecera, pero yo esto me pasaba como lector hace también 20 años. Mi padre siempre compró el periódico, iba cambiando de periódico, yo los leía, y los recortaba en casa y los leía con bastante atención. Y siempre había gente que decías, este tío es un cretino, esto es una tontería, o cuando tocaba algo que sabías mejor decías, esto lo ha plagiado, esto... Yo nunca lo maximicé. Es decir, si coges el periódico y 48 o 64 páginas de trabajo, con entrevistas, reportajes, todo dices, esto es una puta mierda. Porque en la página 37, un columnista que no me gusta ha dicho una barbaridad, que tienes todo el derecho a hacerlo. Es igual que el que dice, oye, yo no voy a votar a este partido porque tienen a este tío. Mientras tengan a este tío no voy. O sea, es perfectamente legítimo. Yo no lo hago. Estoy pensando claramente ahora en uno que está ahora bastante de moda, ¿no? Marcos de Quinto. Después. Por ejemplo, dices, no voy a votar a Ciudadanos porque tiene a Marcos de Quinto. Bueno, es entendible, es justificable. Y dices, vale, pues, oye, tienes todo el derecho a hacerlo. Pues no voy a comprar El Mundo porque tenemos a Arcadia Espada metiéndose con los perros. Que es lo que hacía antes de ayer. Pues, oye, tienes todo el derecho. Pero yo nunca me he comportado así. Es decir, yo entiendo que tiene que haber umbrales de tolerancia y llega un momento que digas, oye, mira, pues mira, la línea editorial de este periódico o tienen a demasiada gente que ya no puedo más. Eso, el problema que tenemos, y es el que me hace ser pesimista, es que si tú compras el periódico en papel, pagas por el periódico en papel, vas al kiosco y lo coges, y aunque solo lo ojeas de inicio a final, ni siquiera que te lo leas en profundidad, te da tiempo a ver todo lo que hay en ese periódico. Si, en cambio, lo único que haces es abres la home en ese momento, haces un vistazo rápido y cierras,
enfadado por una cosa o te llega una columna, es que ni Sí. siquiera has abierto el periódico, te llega una columna rebotada a la vez de alguien o alguien, mira qué barbaridad ha hecho este tío o esta tía, mira qué brutalidad, qué error más inmenso en esta interpretación, qué partidista esta crónica política. Si solo haces eso y luego no puedes contextualizar, es decir, si una línea en 48 páginas es una barbaridad, bueno, pues lo ideal es que no haya ninguna barbaridad, pero oye, no está mal una línea en 48 páginas. Ya me gustaría a mí, en cualquier trabajo de los que he hecho antes del periodismo, que el margen fuera ese. Si son 10 páginas o 20 o es una constante, yo entiendo que la gente diga, pues hoy me cambio, ¿no? ¿Tú lees el periódico en papel o en tablet? Bueno, o sea, estoy suscrito en prensa belga en Bruselas y me llega el Financial Times y oscilo entre periódicos belgas en papel, pero el mío lo leo en Orbit porque no llega. Ya, no a llega mí es que me Bruselas. cuesta leer el periódico normal en tablet, me cuesta. A mí, y yo lo entiendo, pero no es lo mismo. Y no es ni siquiera un fetiche con el No, papel. nada, es incluso tu forma de leer cambia. Yo al llegar aquí estoy comprando, ahora que estoy en España estos días, lo estoy comprando en papel. Compro 1 o 2 periódicos, pero lo compro en papel, incluso el mío, que lo tengo porque se trata de comprender el grueso. Y eso, cuando lo miras en la web, no eres. Entonces yo creo, muchas veces yo mismo me cabreo con los Sí, periódicos yo- y con mi periódico cada día, a veces cuando digo esto, con lo otro, porque llevamos esto otro. Pero luego al mismo tiempo, y creo que no ser corporativista, es que hay muchos días que cojo el periódico en órbita o en papel, lo miras y dices, oye, pues mira, dentro de estas 48 páginas, o 40 o 64, las que tenga ese día, es que hay 10 cosas o 15 que están muy bien. Es que veo, oye, esta entrevista está muy bien, esta crónica está muy bien, este análisis está bien, estas 2 columnas Sí, no comparto, pero son el interesantes. problema es que hay veces, o sea, como los hábitos de consumo han cambiado y no tenemos ya esta capacidad de atención, incluso a veces es abrumador. A mí me pasa que no tienes capacidad para leerte 10 cosas diferentes de un periódico a la vez, porque estás acostumbrado a ir dosificándote a lo largo de... El hábito que tenemos de consumo es diferente. Ese es el pues, problema. Y además también hábito de consumo a la hora también de comprar. Sí. Es decir, ya tener que ir al kiosco a comprar el periódico y buscar un kiosco, ya no tenemos eso tan interiorizado. En la época que todo es inmediato, que te descargas todo, que te puedes bajar todo con aplicaciones, que puedes pedir todo, ya el ejercicio de ir al kiosco, que a mí me encanta, porque soy un romántico y me gusta ir el paseo hasta... Y un señor mayor. Y un señor mayor también. Quería darle la visión más bonita del tema. Te has encargado tú de cargarte toda la magia. Pero el paseo ese al kiosco y forma parte del proceso. Es como ir al cine. Todavía tiene ese componente de el ir, el esperar la película y el salir masticándola. Pues esto es un poco igual. Yo entiendo que eso está condenado. Pero hay una... Nunca jamás he sido capaz de convencer a nadie de lo que te voy a decir ahora. O sea, que sé que estoy destinado al fracaso. Bueno, tú no, porque pues sí que lo compras en papel. No, pero yo no lo compro tanto como me gustaría. Claro, o sea, no, eso pero voy. la idea compartes. Pero hay una cuestión cívica en sentido de deber democrático del ciudadano. No de deber de que tenga que hacerlo. Pero parte de la experiencia de comprar un periódico tenía que ser, fue o debería ser, primero, encontrarte cosas que no te interesan. Sí. Pagar por cosas que no te interesan. A priori. O que no te interesan en general. Es decir, voy a extendirlo en 2 líneas. Yo, por ejemplo, estoy suscrito a muchas publicaciones que no leo porque no me da tiempo leer. Pero creo, hay mi deber cívico como ciudadano. Esto lo cuenta Timothy Snyder en un libro muy pequeño que se llama Sobre la tiranía, Sí, on Tyranny. Hay unas lecciones y una de las de ellas, de la última, dice, oye, las instituciones son frágiles y no se defienden solas, tienes que defenderlas. Eso tú lo has citado Esto lo he citado muchas veces. Sí. Es una frase que tengo tatuada, es tienes que defender una institución, escoge una, la que tú quieras. Él decía, un sindicato, un partido, un periódico, un lo que sea. Escoge una y respáldala. Compra el periódico, suscríbete al periódico, el que más te guste, el que menos te disguste. Pero eso se ha visto mucho ahora con lo que llaman el Trump bump, ¿no? De que es el subidón que ha tenido el New York Times por Trump. Totalmente. Y por la amenaza que muchos ven ahí. Pues esto hay una labor que dices, oye, hazlo porque, vale, no te gusta, querrías que fuera mejor, esto es una labor de confianza. ¿Qué haces antes? ¿Compro el periódico antes de que vaya bien o cuando vaya bien me voy a ir a comprar el periódico? Vale, yo entiendo que es un debate que la gente que prefiera tiene todo el derecho y es la lógica incluso de decir, oye, voy a esperar, pero hay una parte de lógica también en el argumento contrario, decir, oye, hacen falta una serie de recursos para poder hacer estas cosas. A lo mejor te estoy pidiendo una fe, una confianza, puedes hacer como el Guardian que te pido en final de cada texto una aportación, porque si no, bueno, cada uno lo podrá hacer con su manera. Yo lo hago. No, es decir, yo compro mi periódico en papel
cuando vengo a España y estoy suscrito a un montón de cosas que no me da tiempo a leer, pero cuyo producto me gusta y a veces me cabrea o digo, es necesario. El ejemplo más clásico es durante años, antes de 2015, yo hubo una época en que estuve suscrito a Charlie Hebdo. Cuando las primeras amenazas que recibieron, yo decía, oye, esto me llegó, era una castaña de publicación monumental. Mi francés no daba para entender la mitad de los chistes. No me interesaba un cagao. De hecho, hubo una época en que me llegaban y se lo regalaba a un amigo que le gustaban los cómics. Pero decía, oye, esta institución está amenazada, hay que respaldarla. Entonces yo, por un lado, actúo así. Pero incluso sin la parte de suscripción, el hecho de un periódico físico que te obliga a leer cosas que no sabes que te interesan, o sea, que no te interesan, pero que deberían interesarte. Yo a lo mejor dices, oye, a mí es que esto de la política nacional, la política local no me interesa demasiado, o la nacional. O a mí lo que esté pasando ahora en Cantabria o en Andalucía no me interesa. Pero con el periódico por lo menos sabías que existía. O sea, tú abres el periódico, giras y lees los titulares antes de descartar si lo lees el artículo o no. Entonces te enteras de cuáles son los debates, de qué está en esta, de qué ha pasado, de una cosa del Constitucional. A veces lo leerás o a veces no lo leas. Pero cívicamente, democráticamente, te estás enterando de cómo están las cosas. O te estás enterando de cosas de economía, de lo que está pasando en el mundo. Habrá gente que compra el periódico solo para leer a un columnista, para leer el editorial, solo la información nacional, da igual. Pero el hecho de que al pasar las páginas veías todo lo que estaba en el menú. Si ahora toda tu información la haces única y exclusivamente por el feedback que te llega a través de el filtro que tú has seleccionado o que Google o que Twitter ha seleccionado por ti, disfrutarás esa información y aprenderás cosas cada día y demás, pero te estás privando probablemente de muchas otras cosas que a lo mejor, no digo que debieras leer, pero que a lo mejor son debates que deberías... Es que eso es un tema tan actual y además interesantísimo. Y de hecho, la campaña, y no puedo ser corporativista, pero una de las campañas por qué hago esto es porque Seagrams tuvo la idea, y además creo que muy atrevida y bastante valiente, de empezar a hacer estas preguntas de quién decide lo que piensas, cómo tu proceso mental te lleva a pensar que eres libre cuando estás leyendo solo gente de tu entorno, porque lo dices tú, porque te lo han filtrado, porque tú te has creado tu timeline, porque tú te has creado tus seguidores en Esto Facebook. Funciona así. Y eso es... El algoritmo al final va a replicar tus hábitos y acabas leyendo las cosas que más te gustan, y a lo mejor el pet hate, todo el mundo tiene, pues eso, el de izquierda que todos los días escucha a Federico, o el de derecha que se lee para que le reviente un poco, vale, pero quitando eso lo normal es que eso te es quedes en una pequeña incluso... burbuja. Eso como que se equilibra, ¿no? Porque no te está desafiando, sino tú eso lo haces para refianzarte tú en tus argumentos. ¿No? Y hay una cuestión mera de jerarquía. En el papel todavía tienes una jerarquía de información en el que una serie de personas ha elegido una serie de temas. Se pueden equivocar, tú harías otro, pero también hay un momento en que te tienes que parar a pensar y decir, a ver, si yo soy un abogado, un hostelero o un profesor, estoy en mi casa, a lo mejor puedo pensar que yo lo haría mejor, pero a lo mejor debería tener un poco de prudencia y decir, oye, pues a lo mejor esta gente que ha elegido estos temas, vale, yo cambiaría una cosa, pero tienen una explicación. En la web, sin embargo, esa jerarquía no siempre tiene que ver mucho más con la inmediatez. Sí. Es decir, es una actualización, pero no hay una jerarquización en el mismo proceso. Y alguna vez te he leído, y tú me lo has comentado, que tienes la sensación, o la certeza, que Europa sigue sin importar a la política en España. Y eso es preocupante, ¿no? Y vamos tarde, ¿no? Vamos muy tarde, sí. Eso es una cosa muy llamativa. Pero nos pasa todo. Le pasa a los ciudadanos, le pasa a los periodistas, le pasa a los políticos. No acabamos de entenderla, no acabamos de darle la importancia que tiene. Nosotros eso tiene una explicación positiva y una negativa. Una es que lo damos bastante por hecho, en el sentido de que no hay una cuestión en Europa. Nadie se cuestiona España en Europa o la Unión Europea. No, eso es curioso, porque para no ser un tema tan importante, no hay una corriente en ningún momento casi eurófoba. No la hay, nunca la ha habido, y no es lo normal. O sea, si tú por eso, miras ahora el resto de países de Europa, la hay. O sea, si tú escuchas un día, vas a Italia en vacaciones, enciendes una tele y un programa de tertulia, hay montones de economistas a favor de salir del euro. Con argumentos mejores o peores, sí, pero economistas de universidades, analistas, está en el debate público.
a favor de salir de la Unión Europea, a favor de cosas contrarias. Ni te puedo decir en Hungría, República Checa, Eslovaquia, en Alemania, en Austria. O sea, hay corrientes muy fuertes. En España no hay esa corriente. Entonces, como no lo tenemos en cuestión, no se debate, pues básicamente lo asumimos. Viene, sabemos que es más o menos importante, pero no hay un debate. Y eso hace que tampoco le prestemos muchísima atención. En el caso de los políticos es muy llamativo. Lo vemos cuando se hacen las listas para las elecciones europeas, ¿no? Quienes van en las listas de cada partido, que no tienen el menor conocimiento de Europa, que no hablan inglés. No digo ya francés, pero sí, ¿no? Hay muchos de ellos que llegan y se van 5, 10 o hasta 15 años después sin hablar inglés, que no tienen la mentalidad de decir, oye, no, aquí hemos venido a participar en la construcción de Europa, a participar en el debate europeo. Y vienen a hacer sus cosas, pues vienen a su agenda, sea cual sea, de izquierda, de derecha o de centro, vienen a ganar dinero, vienen a foguearse para luego venir a política nacional, pero no hay de verdad un trabajo de construcción. No somos el único país, ni mucho menos, o sea, tampoco hay que idealizar una Europa que no existe, en la que todos los países nórdicos lo hacen mejor y todos los países se esfuerzan y todo funciona mucho mejor, no, ni muchísimo menos. Pero es llamativo que a estas alturas y sobre todo con la importancia que tiene para cada país formar parte de la Unión Europea, el poquito caso que todavía le hacemos. Acabas de desmontar aquí el mito de los países nórdicos. Que son Europa no existe. Son el espejo a seguir. No. Es una milonga maravillosa. Europa no existe. Esa idea orteguiana de España es el problema, Europa la solución, que tenemos todos los españoles interiorizados, que miramos, siempre nos criticamos, decimos, es que nuestra democracia va fatal. El metro... a mí, mira, mi frivolidad de estas vacaciones. Yo cada vez que ahora vuelvo y veo a gente quejándose de que el metro tarda 6 minutos. Es una vergüenza, el metro tarda 6 minutos. Y yo decía, pero... No, a ver, eso es una cosa que yo tengo, una guerra de hace años, que es como se pone ahora en Twitter, una unpopular opinion, yo soy un grandísimo defensor del metro de Madrid, comparado sobre todo con otras grandes urbes que el metro es realmente repugnante, pero te hablo de Londres, te hablo de Nueva York, te hablo de otras grandes ciudades. Te caen ratas literalmente del techo. En Nueva York tienes que tener sentado al lado una rata leyendo el New York Times. Sí, perfectamente. Totalmente. Y aquí el de Madrid pues tendrá sus problemas y tendrá sus... Claro. Pero yo entiendo que en una hora punta tú preferirías uno que estuviera cada 3 minutos, y es verdad que si tienes unos 7 minutos y luego tienes que esperar otros 9 minutos, es verdad que los tiempos de desplazamiento, yo lo entiendo. Pero esta idea de que el nivel de estándar de calidad es... Sí. Recogen la basura todos los días de la semana, el metro pasa cada 2 minutos, todos estos servicios públicos, ojalá, no digo que no te va a ser una aspiración y que haya que hacer todo lo posible para intentar lograrlo con un equilibrio económico adecuado, ojalá, pero hay que saber que esto no funciona así. En Bruselas me recogen la basura, digamos lo orgánico y de esto 2 veces por semana. Y como te lo pierdas... Y como lo pierdas, porque a lo mejor estás de viaje, se te olvida una noche, estás enfermo, lo que sea, pues a lo mejor pasa una semana. Entonces, si tú compras pescado, bueno, en invierno es un poquito menos, pero en verano, que las casas son... Imagínate tener 4 días el pescado dentro de casa en la cocina chicharrándose. Hablas desde la experiencia. Hablas de la experiencia, claro que hablo desde la experiencia. Esto ha sonado muy Es un rencor absoluto. Pero es cualquiera que haya que ver los servicios públicos o ir a la administración en Londres o en Bélgica, verá que en España eso funciona muchísimo mejor. Es verdad que hay países en los que funciona mejor los servicios públicos. Yo siempre me acuerdo del libro de Historias de Londres de Enrique González, que hablaba del sistema de sanidad ahí cuando pues su mujer tuvo una urgencia y que fue un drama. Y eso es verdad que te viene bien desmontar esos mitos para... Pero es verdad que se puede aprender, porque hay lugares donde funciona mejor, seguro. Sí, claro. Puedes aprender cosas de los belgas, bueno, quizás de los belgas no, pero de todos los demás, seguramente puedes aprender muchas cosas de gestión pública. No, sí, está claro que el inconformismo es bueno, ¿no? El estar siempre, pero que tampoco vivir en la mentira. La mentira, eso, no puedes engañarte pensando que cruzas los Pirineos y ahí está esa Europa en la que las democracias son perfectas, no hay corrupción, hay una accountability absoluta por parte del poder político y económico. No, hombre, no. O sea, los hay con grados mayores y menores, hay modelos hacia los que deberíamos tender, ojalá fuéramos hacia ellos, pero no existe esa idea mitificada de una Europa y de todo aquí es un desastre. Pero en Italia una ministra lloró y luego, como también dicen siempre, lo de que un ministro, el ministro que dimitió en Alemania por plagiar la tesis. Esos son los ejemplos que de los estándares
Sí, sí. auténtica superioridad moral con que... El exministro de Defensa alemán, Zuckerberg, dimitió. La ministra, o sea, la nueva presidenta de la Comisión Europea, que es la exministra de Defensa, también estaba acusada de plagio. Y hay ejemplos por todas partes. Es decir, es verdad que hay países, tú vas a un país nórdico y a lo mejor por el pagar con la tarjeta del gobierno una Coca-Cola, ha habido gente que ha tenido que dimitir. Bueno, pues son unos estándares maravillosos, pero hay de todo. Entonces hay que mirar, sobre todo porque si quieres construir algo, tienes que saber, tienes que compararlo. Estos no son valores absolutos. Tienes que ver también, o sea, los belgas no es que no recojan la basura 5 días a la semana porque son unos cerdos, sino porque cuesta un montón de dinero. Y entonces han dicho, bueno, pues con 2 veces por la semana y un sistema de reciclado adecuado, podemos tirar para adelante. Cuesta mucho adaptarse, pero bueno, yo ahora estoy más o menos adaptado a ello. No, claro, no os lo recomiendo, ¿eh? No. Aprendes rápido la lección. Bueno, sabes que esto te lo he contado en alguna columna. Hay policía de la basura. Ah, sí. Hay una policía que va a visitar. ¿Cómo se llama tu sección en el mundo de...? Ahí nosotros tenemos una sección que se llama Patio Global, en que los corresponsales una vez a la semana contamos una pequeña anécdota. Me encanta. Eso es algo así. A mí me encanta porque es un poco esa otra vida del corresponsal que siempre... a mí también, los corresponsales siempre me han fascinado porque es una vida en otro país, estás aquí y ahí, aprendes mucho otras culturas y es una experiencia. Sí, te sirve para comparar un poco. Y es bonito el día a día de un corresponsal, que a veces a lo mejor, pues eso, parece frívolo hablar de cosas más cotidianas, pero que son luego también lo que te da mucha... visibilidad de un país o de una cultura. Bueno, y sabes que yo con esto me cabrea mucho. Nosotros llevamos haciéndola, juraré que desde enero del año pasado, o sea, año y medio. Y hubo un momento en el que toda la gente que me cruzaba e iba conociendo nueva en Bruselas, pues conocía a algún español en las instituciones europeas, alguien que no conocía, me decía, sí, yo me leo tus columnas. Sí, pero y me pasaba una y otra vez. Y yo un momento que dije, me estaba cabreando y decía, vamos a ver, ¿por qué todo el mundo me habla de esto que es divertido, pero es una especie de frivolidad comparativa? Es decir, es algo que haces en 1 hora, en 40 minutos, con una cosa que te ha pasado. Yo las pienso y me gusta trabajarlas, pero es una cosa así, digamos, un divertimento. Y digo, y lo otro, que llevo 5 años con cumbres de estas sin dormir, leyéndome papers infames. Pero es que luego en el fondo también es donde ves más humanidad también. Te quiero decir que al final la gente nos gusta contar y leer historias y se reduce mucho a eso. Luego, afortunadamente, en vez de seguir cabreado como un cretino y volverme más arisco de lo que ya eres, que es complicado, empecé a entenderlo y decís, ostras, pues no. Primero porque además qué bonita la historia de cómo el Grinch de Bruselas. El Grinch se convirtió a través de las columnas estas totalmente, porque había un montón de gente que decía, oye, me encanta, qué bonito, o sea, me identifico muchísimo con esto, se lo he podido enviar a mi familia y ahora lo entienden. Hubo una que escribí este año, que es la que más éxito ha tenido. Fue una locura. Se viralizó, que me empezó a escribir o mandar mensajes a gente que no conocía. Varoufakis de escribir. No, Varoufakis no, porque era en español y Varoufakis inglés muy bien, pero el español todavía no lo domina. Pero montones de españoles, sobre todo en Bélgica, pero también en otros lados, emocionados. O sea, yo esa la titulé La familia y explicaba cómo Bruselas en realidad es una ciudad bastante dura, porque es una ciudad de paso, en la que constantemente se está yendo gente. Igual que antaño podías cruzar España, ¿no?, saltando una ardilla de árbol en árbol, en Bélgica puedes subsistir 1 año alimentándote solo de fiesta de despedida en fiesta de despedida, porque constantemente se está yendo gente que, bueno, pues... Expatriados que están ahí de paso. Que están de paso, pero es diferente a otras ciudades. No es como Londres o Nueva York probablemente, en el que tú haces una vida a lo mejor más separada, porque no físicamente no estáis juntos. Pero en Bruselas, que es pequeñita, y sí que nos vemos bastante. No es como Londres. Aquí si quieres un acto social, no hace falta que lo prepares con 2 meses de antelación, sino que mandas un mensaje, oye, ¿quién viene hoy a comer, a cenar? Hacemos algo mañana. Entonces, sí que acabas generando mucha vida de proximidad. Es una especie de gran hermano que en cuestión de semanas somos los mejores amigos, familia. Pues generas ese vínculo familiar con gente y se están yendo constantemente. Entonces sí que es una sensación dura porque al final te acabas endureciendo en el sentido de no quiero que te acerques, no quiero que seas mi amigo porque te vas a ir dentro de poco.
y te había cogido mucho cariño, ha sido una parte importante y te vas yendo. Y esa, por ejemplo, muchísima gente se sintió muy identificada. Y no es algo que siquiera que hubiéramos hablado, el típico de conversación, porque muchas de las columnas son cosas de nos quejamos entre nosotros y le robo. Sí, pero eso es una sensación más que está en el aire. Está en el aire, efectivamente. Además ese sentimiento de un poco, incluso de desarraigo, ¿no? De los que estáis fuera, que al final... Y del que no te gusta hablar. Al final a nadie le gusta hablar de las cosas que le ponen triste, de las cosas que te hacen un poquito más débil, del fondo de lo que tienes. Entonces, el duro corresponsal que cuenta el Eurogrupo no habla con su otro duro corresponsal que cuenta el Eurogrupo. Aunque seas amigos y demás, este tipo de conversaciones generalmente no suelen salir. Y luego resulta pues que era una sensación muy compartida en otras ciudades del mundo también. Aquí había gente de Londres, de París, de Bangkok, en el que tenían esa misma sensación. Y me ha permitido conocer un montón de gente que me escribía diciendo, oye, pues fíjate, te leía, pero quiero conocerte. Antes me parecías solo un cretino que escribía de Europa. Y te conocen y dicen, confirmo mis sospechas. Ahora confirmo. Parecía que tenías corazoncito. Me vuelvo a ir por donde he venido. He conocido a mucha gente, nunca han vuelto. He conocido una vez a mucha gente desde que hacemos estas columnas. O sea que se ve que fuera una buena idea. ¿Sí? Antes ha pasado un tema de puntillas, pero el que quiero incidir. Sí, el de David Jiménez, que me has dejado salir súper rápido del tema. Estoy muy agradecido. Respeto tu opinión y quería saberla y quería tampoco... Ya he hablado bastante del libro, tampoco quería hacerlo monotemático. Hablo de los bolos. Los bolos. Esto es lo que más te fascina de mí desde el primer día. Desde que te conocí, sí. Tu afición, además, como en todo lo que haces tú, no es una afición banal, frívola, un acercamiento a los bolos. Hasta el fondo. Desde tal. No, es una pasión por los bolos y además eres un gran defensor de la dificultad que entraña los bolos, que a lo mejor parece como un deporte más de ir ahí, pasártelo bien, tirarlo y que tires los bolos que puedas. Y tú eres un gran defensor de toda la ciencia que hay detrás, de la técnica, la rosa que hay que darle, el efecto. Es que es uno de los deportes más técnicos que existe. Desarrolla esta idea y, por favor, antes de nada, ¿vas con camisas de esas a juego con tu equipo y con como camisas necesariamente horteras? ¿Es obligatorio? ¿Cómo va esto? No y sí. Es decir, en las competiciones sí vas con uniformado y si son de equipo todo el mundo lleva el mismo tipo de uniforme, pero ha cambiado mucho el estilo. Es decir, esa imagen muy americana de camisas de manga corta con bolsillo. Exacto. Eso yo en España no lo he visto casi nunca, ni en los 80, ni en los 90. Yo creo que eso casi decepcionado, sí. Históricamente la uniformidad ha sido abominable, son unos pantalones tipo chinos y un polo sencillo desgastado con un logo detrás del nombre de cada equipo. Y los zapatos, que es que claro. Pero los zapatos de bolera, pero... nosotros no tenemos ese tipo de zapatos y tenemos zapatos de hecho que son bastante chulos. ¿Sí? Sí. Pero eso ha cambiado ahora. Y de hecho no sé si te conté, mi hermano, tú conoces creo al pequeño. El del medio, que es el que más juega, es el mejor jugador de España. Él ahora mismo se dedica con una empresa italiana que han revolucionado la uniformidad. Porque hemos pasado de esa aberración hasta antes de ayer, de muy gris, a que ahora hay camisetas más tipo deportivas, pero personalizadas. O sea, puedes poner el logo, el diseño, el dibujo que quieras y son mucho más agradables, más modernas. Hay aberraciones, pero por lo general ha mejorado mucho el nivel estético. Dentro de lo que se puede. A ver, es una bolera. No piramos. Podemos pedir ética, pero no estética dentro de una bolera. No, esto tiene sus limitaciones. Y tú además siempre me has dicho que te enfadas mucho y que lo vives mucho, o sea, que eres muy competitivo. Yo empecé a jugar hace mediados de los 90. Yo empecé tarde. En realidad yo no sabía ni que existía eso, debía tener 14, 15 años, una cosa de ese estilo, por pura casualidad. Mi padre nos llevó en una Semana Santa, pues una vez al minigolf, una vez al cine, pues oye, vamos a la bolera, y no sabíamos ni que existía eso. Y yo y mi hermano, pues como has dicho, cualquier cosa que hacemos, si tú ves el armario de casa de mis padres, verás equipación, verás un kimonos de judo, de karate, de kickboxing, verás raquetas de tenis, de paldo. Yo he hecho salto en paracaídas, squash, yo he estado federado en voleibol, en baloncesto, en balonmano, mi hermano ha jugado al rugby. O sea, cualquier deporte que practicábamos un día, a la semana siguiente estábamos equipados y federados. Y con los bolos empezó algo parecido. Da la casualidad de que teníamos un vecino en nuestra urbanización que participaba en una liga. Ese vecino iba a un colegio muy extraño
en el que había un montón de filipinos. Era un colegio bilingüe, pero pequeñito, y estaba lleno de filipinos. Toda la comunidad filipina pues iba ahí. Y los filipinos son extraordinarios jugadores de bolos por todo el mundo. Tú te vas a Emiratos Árabes, te vas a Qatar o a Las Vegas y encuentras una liga de bolos filipina en todas partes. No me preguntes por qué. No sabía Sí. esta Es una cosa increíble. Y de hecho en España tenemos una comunidad de filipinos muy grande que juega a los bolos. Sí. Y de hecho uno de los de la selección española de hace 10 años es filipino, de origen. Y ahora el embajador en Filipinas es Moragas. Es Moragas. Deberías hablar con él para... Debería que, porque aquí hay un patrocinio clarísimo en el tema. Y entonces empezamos, esos filipinos jugaban en una liga, mi vecino jugó en esa liga para entretenerse, entonces empezamos mi hermano y yo en una liga infantil y hasta el día de hoy. Sí, yo mucho menos, mi nivel es más bajo, pero mi hermano y yo recorriendo el mundo jugando a los bolos desde entonces. Y es de verdad que es uno de los deportes más técnicos que existe. O sea, cuando decimos bolos en España mucha gente se confundirá porque en España tenemos muchas modalidades de bolos. Bueno, a ver, estamos hablando del bolo de bolera americana. Estás hablando con el nieto, por supuesto, del fundador cántabro, claro. del fundador de la Liga de Bolos Cántabro. O sea, ojo, que hay un memorial por él. Claro. Una institución en Cantabria, mi abuelo con los bolos cántabros. O sea, son bolos en serio. Vosotros otra cosa diferente. No. Puede ser respetable, pero no sé hasta qué punto entraña la dificultad de unos bolos cántabros, eso sí que es un prodigio de técnica, de elegancia y de estética también, ¿verdad? Me vas a decir que de estética también. Vamos, ver a un lanzador, o sea, alguien lanzando bolos cántabros, un jugador de bolos cántabros, Salmón... Hay leyendas ahí. Uh-huh. La elegancia que hay ahí no te la firma ni el discóbolo. En realidad, en el bowling la elegancia y la técnica es 1000 veces más trabajada, muchísimo más. Pero en serio, aparte de la rivalidad histórica, en España tenemos montones de disciplinas regionales o locales, polo palma, pasabolo... hay bolocántabros, hay dentro de la Federación Española hay un montón. No, aquí hablamos de la bolera americana de 10 bolos y una bola que pesa 14, 15, 16 libras. Pero de verdad, o sea, ¿nunca has querido venir a jugar conmigo? No, de hecho, a lo mejor luego después del arroz no vamos a jugar a los bolos. Ojo, se está quedando Fran aquí, el jefe de sonido, asombrado con la... Sé los ojos que ponéis, la gente no se lo cree, pero es realmente asombroso. Y tiene una parte a mí esta parte siempre me ha fascinado. A mí de un deporte siempre me ha encantado equiparme. Me encanta, o sea, ir ahora al Decathlon y comprarme cualquier cosa. Y ahora tiras por lo alto, Decathlon, No. Sí. En los bolos no puedes ir a Decathlon. Que no se respire miseria, Decathlon, a comparte tus buenas Kipsta. A ver, cuando te equipas en muchos deportes, tienes que mantener cierto... Tienes que dosificar. Claro, no puedes irte a las mejores marcas en todos los deportes. Pero esta mañana he dicho, voy a hacer un poco de deporte. Te he dicho que tenía un compromiso de 11 a 12, era verdad, era que me iba a hacer deporte. Me he ido a un box de CrossFit. No era CrossFit porque no tiene la licencia, pero es el hermano gemelo, el hermano barato del CrossFit. Es una especie de taller mecánico donde levantáis. Exactamente, levantábamos ruedas y cosas de ese estilo. Y es la primera vez que lo hacía. Y he salido diciendo, tengo que ir a comprarme esta tarde unos calcetines que le he visto a un tío, porque cuando subía una cuerda... Unos buenos guantes. No, eran unos calcetines, porque cuando estaba subiendo la cuerda, para no rozar, si yo estaba diciendo, esos calcetines me hacen falta. Pero es que eso es fundamental. Además, hay un equilibrio ahí de decir, tampoco puedo parecer muy flipado y muy profesional. Tengo que guardar un poco las apariencias. No puedo llegar... Yo soy un flipado. No, pero yo juego contigo al fútbol y tampoco tampoco vas... Yo, si por mí fuera, muchas veces, de hecho... con amigos que me llaman para jugar con gente que no conozco, no puedo ir con mis camisetas de fútbol más... Como querrías. No querría, pero no me conocen. No puedo parecer un flipado llevando aquí una camiseta del Madrid ahora mismo de cubo o algo así. Tengo que mantener un perfil bajo de momento. No, y el primer día mantengo un perfil bajo, pero luego me equipo. Entonces, con los bolos, en realidad en mi caso había dos. La parte técnica me tenía fascinado. El hecho de ver de repente, el primer día que llegabas y veías a gente que jugaba con esos efectos, yo decía, ¿por qué esa gente hace ese efecto y yo no? ¿Cómo es? ¿Cómo es este funcionamiento? ¿Y por qué? ¿Y cómo es la bola? Y en el momento en que empecé a aprender de eso, a mí me quedé... Pero luego hay otra parte, y ahí en cambio ahí es donde fracasé vilmente, y por eso nunca he sido un buen jugador, y por eso prácticamente ya no juego, y he estado muchos años sin jugar, que es la parte de desafío. Es un deporte individual, y eres tú, no contra la pista y contra los bolos, sino es contra ti mismo. Y ahí he perdido sistemáticamente. Siempre me he derrotado a mí mismo. No tengo una cabeza adecuada
para Es deportes como individuales. Jaois aquí en el podcast nos contó Con el compartido tenis. con el tenis. Exacto. Pues tú eres igual con, los bolos. Yo de pequeño jugaba al tenis y ahora de vez en cuando en Bruselas jugaba con un amigo al tenis y me pasa exactamente lo mismo que me pasaba con los bolos. Es decir, Que te enfadas demasiado cuando retrocedes. ojalá solo fuera eso. No, es una parte de... O sea, en los deportes tú entrenas y aprendes, pero luego simplemente tienes que ejecutar. No puedes pensar. No puedes pensar demasiado. Yo no paraba de pensar. Yo no sé parar de pensar. Ya. Entonces yo cuando estaba jugando los bolos, yo era como si estuviera yo mirando la pista y luego tenía un Pablo por encima que me estaba viendo. Entonces yo daba el primer paso y el Pablo de fuera decía, uy, 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 en vez de 7 centímetros ha sido de 9, así que el siguiente tienes que corregirlo con 2 centímetros a la baja. Ya. En el siguiente paso era... Entonces iba acumulando No, y me bloqueaba. Yo creo que, de hecho, hay muchos deportistas que... Esa es una teoría que tengo a medio cocer, como todo lo que pienso, que no tiene ningún tipo de criterio científico, es solo impresiones mías. Pero muchos deportistas creo que llegan a triunfar tanto porque son de los que ejecutan y no piensan. Totalmente. O sea, creo que es... No es la clave. Se centran en lo que tienen que hacer, no se hacen demasiadas preguntas Sí. en el momento y son demasiado... O sea, son... con mucha capacidad de atención en eso. Tiene una que sé si que se hizo viral, una locura, el artículo este de Castiari que compara a Messi con su perro, con la esponja, ¿no? Que mordía y decía... Y es verdad que convierte algo que siempre hemos visto, ¿no? A Messi como que yo creo que es muy injusto, porque tiene como fama un poco de lelo, de distraído. Y cómo convierte eso en un auténtico elogio, de decir, el tipo capaz de centrarse como si le fuera la vida en eso, en ese momento, en esos 90 minutos, es lo único que le importa, Claro. se olvida de todo lo demás, de todos los problemas que hay fuera, y ser capaz de hacer eso es un arte, o sea, poner al mar separado todas esas cuestiones tuyas, inseguridades, es lo que marca la diferencia. Ansiedades. Al nivel máximo de deporte, luego hay un factor que es el aguantar la presión, ¿no? El jugar en un estadio con 90.000 personas. Pero que eso va unido un poco. Claro, decir... pero eso es la segunda derivada. Pero hay una primera, que es la que hace la criba anterior. Esto de Nadal todo el mundo dice que es el que tiene la cabeza más fuerte. Y entonces llega un momento en que deporte dices, pero ¿qué quiere decir que tiene una cabeza más fuerte? Pues a lo mejor decir, tú cuando vas a hacer un servicio sabes que no eres el mejor sacador y a lo mejor hoy sabes que llevas un 40%. Entonces tú antes de hacer el saque, tú decides dónde vas a sacarlo. Voy a poner a la izquierda, a la derecha, en el centro, más fuerte. Desde el momento en que has tomado esa decisión, en los bolos es exactamente igual. Tú haces una prerrutina, coges la bola, te colocas en la pista y antes de subirte ya tienes que decidir, vale, voy a tirar con esta bola por tal sitio. Pero en el momento en que te colocas, en el momento en que tiras la bola para arriba, no puedes pensar, vale, la bola ha ido a 3 metros hacia arriba, tenía que haber ido a 3,20, así que tengo que calcular un poco la velocidad del brazo. No, ahí solamente tienes que ejecutar sin pensar. Los que pensamos demasiado, ahí estás muerto porque nunca logras quitarte y tu cuerpo físicamente se bloquea por el exceso de información. Y a mí, claro, yo ahí tenía esa contradicción en que me decía, no, tienes que dejar de pensar. Yo, ¿cómo hacer algo bien va a tener que implicar dejar de pensar? Será al revés, o sea, será encontrar la forma adecuada de pensar. Entonces, me he acordado mientras hablabas has sacado el tema de Nadal, no sé si leíste un artículo que publicó en El País Kiko Llaneras, que hablaba un poco a raíz de unas declaraciones de Tony Nadal, que es un tipo interesante Tony Nadal. Pero de las nuevas generaciones que no trabajan. Decían cómo intentaban explicar por qué siguen siendo los que dominan con puño de hierro los mismos 4 tíos que son ya superando incluso los 35 años. ¿Cómo es posible? Además, eso es muy curioso, ¿no? Porque te va a haber montañas y oleadas de niños que vienen a ser un nuevo genio, que les están dando dinero, patrocinadores, que quieren triunfar y no logran hacerse hueco. Y eso es ¿por qué esos 4, o sea, ahora mismo son Djokovic, Federer y Nadal? ¿Cómo es posible que mantengan en un deporte que no es que el físico es importantísimo? Importantísimo no, lo siguiente. A mí los argumentos del tío de Nadal no me convencían demasiado, esa especie de explicación generacional, ¿no? De ahora no tienen ese espíritu de ese rigor, de trabajo no, era un demás. poco... Pero sí es interesante, y lo vuelvo a llevar a mi terreno. En los bolos, por ejemplo, tradicionalmente, durante décadas y décadas, los mejores jugadores... Los filipinos. No, los mejores son los americanos. Le ponen muchas ganas los filipinos son buenos, pero los mejores son los americanos y en Europa los nórdicos.
El cliché de deporte encerrado cuando estás a 20 bajo cero, ahí funciona. Tienen montones de boleras y montones de jugadores federados. Pero tradicionalmente los mejores jugadores eran jugadores mayores. Hasta hace muy poquito, no es mayores, es decir, a gente en la treintena, incluso en la cuarentena. No eran chavales de 19. Siempre había algunos que surgían, grandes promesas, que ganaban, pero tradicionalmente. ¿Por qué? Porque lo que marcaba la diferencia no es un juego físico, como en el tenis. Llega un momento en que, vale, pues tienes un juego físico, pero las diferencias no son tan grandes entre unos y otros, sino el conocimiento. Es parecido al golf, pero sin caddy. Es decir, cuándo saber qué bola tienes que tirar, por qué parte de una pista, cuándo tienes que cambiar de bola, de tiro, más rápido, más despacio. Era un conocimiento que requería experiencia. No hay academias donde no es un... Pese al impacto que ha tenido los bolos en la historia, y ahora hablamos de esto porque te voy a contar alguna cosa que te va a dejar muy sorprendido. No tiene una educación tan sistematizada como puede tener el tenis, el golf, con ese tipo de academias tan grandes. No tiene ese tipo de recursos. Pero ahora, en cambio, eso ha cambiado. Los mejores jugadores ahora del mundo en general, bueno, el mejor jugador del mundo tiene 30 y tantos, pero los jóvenes ahora han llenado ese gap. Y antes veías jugadores en la treintena o cuarentena de bolos con un físico, vamos a decir, descuidado. Ahora no, ahora empiezas a ver atletas de verdad, chavales de 20 y tantos años, de gimnasio, finísimos, bestias auténticas físicas, estos que en CrossFit dejarían humillado al profesor, que serían 100 dominadas, y tienen un físico brutal. Y con ese físico brutal y las nuevas tecnologías, es decir, el nuevo tipo de materiales de las bolas y el acceso más fácil a información, antes te tenías que ir a un profesor de Estados Unidos que vivía en Iowa para que te enseñara, ahora tienes instructores por todo el mundo y en internet y demás. Eso ha cambiado. Entonces el conocimiento sigue siendo esencial, pero ya no necesitas 20 años o 15 años de carrera para acumularlo, sino que lo puedes hacer mucho antes. Y eso también está cambiando la forma dinámica. En otros deportes ocurren cosas parecidas, pero en el tenis es verdad que el juego mental es el que ha marcado la diferencia. O sea, las bestias que son los que no fallan cuando no pueden fallar. Es decir, en un passing largo pues podemos estar peloteando que no voy a fallar y el que va a fallar es el más novato. Te iba a decir, también tú eres, aparte de todo esto, colaboras en la revista, bueno, eres socio, fundador de la revista 5W, ¿no? Sí. Que hacéis grandes reportajes sobre temas. Siempre te dije a ti que un buen eslogan habría sido contra el kilómetro sentimental, ¿no? No me hacéis caso porque no tenéis mi visión, pero bueno. En cuanto te hagas socio, lo pasaré a la Junta para hacerlo, Javier. Para discutir. Ajá. Pero eso me refiero, ¿cómo hacéis para contar historias que es contradictorio, ¿no? En un mundo cada vez más globalizado, parece como que nos va interesando más y más y más, y el periodismo tiende más incluso a lo local, los periodismos, o sea, los periódicos ahora están comprando periódicos locales, porque son los que están funcionando mejor, y los regionales y todo esto. ¿Y cómo hacéis vosotros para contar historias de todo el mundo y mantener el interés, lograr contar historias y que sean amenas? Y está funcionando francamente bien. O sea, fue un experimento hace 4 o 5 años con unos cuantos periodistas, la mayoría que tenían experiencia fuera de una manera u otra. La idea viene del que es el director, Agus Morales, que había sido corresponsal de EFE, por ejemplo, en Pakistán. Compañero mío de editorial. Compañero tuyo de editorial, un libro de Somos Refugiados. Él llega un momento en que dice, oye, hay un hueco, porque hay un tipo de información que los periódicos no cubren, también porque no es exactamente su función. O sea, nosotros no tratamos de hacer lo que hacen los periódicos. Yo trabajo en un periódico, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero había una sensación de... Hay muchas historias del mundo de lejos. Nosotros no hacemos historias de España, son siempre ha habido debate, pero hacemos siempre cobertura de cosas de fuera, con gente sobre el terreno. Sabíamos que había montones de españoles, por ejemplo, o hispanoparlantes por el mundo, como corresponsales, pero sobre todo como freelance o gente con mucha experiencia en muchas partes del mundo. Y decíamos, oye, si en el mundo anglosajón, mundo americano, el mundo inglés, en el mundo francés, en el mundo italiano o en el mundo alemán
hay publicaciones que hagan este tipo de reportajes, ¿por qué en España no puede haber algo de ese estilo? Y dijimos, bueno, pues vamos a intentarlo. Fue un poco sin mucha fe, pero luego ha funcionado bien. Tenemos más de 2.300 socios, yo creo. Necesitamos más, Javier. Pero funciona bien porque hay gente que sí que tiene curiosidad por historias, nosotros llamamos crónicas de larga distancia y sin prisa. También es un debate recurrente, por ejemplo, cuando hay un gran acontecimiento, un atentado, un terremoto, un golpe de estado, escribir algo rápido, decir, oye, la imagen tiene una parte esencial. Yo creo uno de los éxitos. Yo aquí no lo veía tanto al inicio, no es que fuera escéptico, sino no comprendía la importancia, pero la parte gráfica, tenemos una editora gráfica, una de las fundadoras, que está hablando con los mejores fotógrafos del mundo, literalmente los mejores fotógrafos, hay muchos españoles entre los mejores fotógrafos del mundo, y todos los reportajes que tenemos van ilustrados bien, o sea, la imagen no es un adicional, o sea, tenemos un texto y hay que buscar una foto que lo acompañe, no, la imagen juega una parte fundamental en la construcción de la historia que quieres contar. A veces, de hecho, solo es la parte de la imagen. Y esa combinación de historias de lugares lejanos, de historias que no quieres conocer, hechas a cámara lenta, que no te exijan. Tampoco nosotros abrumamos con la información, no puedes sacar 10 historias diarias, sino alguna historia que colgamos en la página web semanalmente, que es para socios. Algunas se abren meses después, otras no. Y hacemos un número en papel para que se le da a los socios, Javier, socios, y que se puede también comprar luego en librerías o por internet, donde quieras, un número anual con historias propias, exclusivas y demás, siempre con una temática. Y hemos visto que la fórmula funciona. Es todavía, digamos, que está en poco a poco, porque no tiene, o sea, no es una marca todavía lo suficientemente conocida más allá del mundo periodístico. O sea, que tiene, digamos, yo creo que tiene un crecimiento muy grande. Pero claro, no somos un medio, no tenemos un servicio, digamos, de comunicación, de publicidad, de marketing y demás. Nos cuesta, tratamos de hacer cosas a pequeña escala, pero era ir poquito a poco. ¿Sabes qué me apetece ahora un montón? Sorpréndeme. Un buen arroz con mi Seagrams al lado y compartirlo contigo y seguir hablando de este y otros muchos temas. Encantado. Vas a pagar tú, ¿no? Como siempre, con tu teoría del corresponsal que viene aquí, no, es que tengo otras monedas, tal. Venga, te invito yo. Perfecto. Mil gracias por venir aquí, Pablo. Muchas gracias por la invitación.